¿Qué tal? Saludos. Yo soy Josué Estrella Castillo y les doy la bienvenida a mi video donde vamos a hablar del tema de la actividad uno, que es el de las competencias matemáticas. Bueno, una competencia la podemos entender como algo de lo que somos capaces de hacer o que estamos capacitados para ello. Entonces, las competencias matemáticas vienen a ser todas esas habilidades, capacidades, aptitudes, conocimientos y demás que nos permitan desarrollar y aplicar en nuestro entorno de vida diaria las matemáticas. Para ello, la prueba PISA establece ciertas capacidades que son necesarias para decir que se tienen ciertas competencias matemáticas, como lo vienen siendo identificar y entender el papel de las matemáticas en el mundo, utilizar el razonamiento matemático y resolver problemas de la vida cotidiana. Además de ello, como vamos a trabajar con matemáticas, pues se van a realizar siempre operaciones. Y en este caso se debe ser capaz de razonar, analizar y comunicar tanto las operaciones como los procedimientos, los resultados y demás involucrados en esos procesos. Veamos que las competencias matemáticas van más allá de solamente tener los conocimientos teóricos y formales, como definiciones, teoremas, etcétera, sino que trasciende a otro plano, al plano en donde se aplican a la, al plano tangente a la vida real del individuo. ¿Cómo podemos desarrollar estas competencias en los estudiantes? Bueno, nos podemos enfocar en tres aspectos, que son el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. Dentro del saber ser se tiene que priorizar o se tiene que fomentar, mejor dicho, el deseo y la voluntad de saber, ¿sí? Queremos saber cosas. El individuo necesita tener esa voluntad de saber cosas. La actitud científica, es decir, cómo voy a afrontar yo esos saberes de una manera científica y tiene que ser siempre de forma creciente, es decir, tiene que avanzar, tiene que ascender, tiene que moverse para adelante, esa actitud hacia el saber y de una manera científica. Y además de eso, se tiene que querer hacer uso de ese saber, ¿sí? Eso en cuanto al saber ser. Ahora, el saber conocer tiene que ver con observar, describir, analizar, además de pensar, razonar y resolver. ¿Pero qué? El conocimiento. Por eso es saber conocer. Es decir, nosotros debemos como manipular, moldear, jugar como si fuera una plastilina con el conocimiento para poder adquirirlo. Y una vez hecho esto, podemos pasar al saber hacer. Evidentemente, es pasar a la acción. Acción ilustrada, ¿qué significa? Bueno, como ya tengo conocimientos, ya tengo una base sobre la cual yo puedo realizar mis acciones y utilizar ese conocimiento. Eso es a lo que se refiere. Asumir riesgos cognitivos tiene que ver con el hecho de cuando yo desconozco algo, pues voy a asumir riesgos para poder darme la oportunidad de conocer eso que me atemoriza o que simplemente no me he dado la oportunidad de. Eso es asumir riesgos cognitivos. Eso es como se desarrollan esas competencias matemáticas en los estudiantes. En la columna de la derecha hay una lista que tiene que ver con puntos que el docente tiene que tener en cuenta para desarrollar estas competencias. Como vemos, está relacionada con el saber, es decir, al estudiante, al alumno, yo lo voy a relacionar con los conocimientos, con el saber. Y esos conocimientos, como se ve en el siguiente punto, deben ser situados y construidos de una manera contextualizada con el estudiante para que sea cercano a él. Todo esto va a hacer que las matemáticas sean enseñables, ¿sí? Para que no se vean como algo ajeno y difícil. Además de eso, se debe de comunicar el conocimiento, o sea, no sirve de nada que yo sepa algo si no lo voy a comunicar, ¿sí? Sería compartir ese conocimiento, comunicarlo. Y esto se puede resumir en dos áreas o dos frentes a atacar, que viene siendo el aspecto del saber matemático, como vimos lo formal, lo teórico, y el aspecto de la didáctica, de las matemáticas, el cómo yo voy a manejar, a trabajar esos saberes matemáticos. También es importante saber qué son las competencias profesionales.
Y pues básicamente son las capacidades, habilidades, aptitudes, destrezas, etcétera, que se desarrollan durante la formación profesional de un individuo. En este caso, a quien se vuelve profesionista se dice que con- es competente en profesionalmente cuando tiene la capacidad de utilizar conocimientos, un buen juicio y esas habilidades durante el ejercicio de su práctica profesional, ¿sí? Además, se le demanda al profesionista ciertas realizaciones, resultados, actuaciones y consecuciones en su ejercer, es decir, en sus actividades profesionales. Eso es parte de las competencias que desarrolla. Se le demanda que con esas competencias realice estas acciones. Y además de que se le atribuyen ciertas incumbencias ligadas a la figura profesional. Eso tiene que ver con el hecho de que ya es específico de cada área que se le va a atribuir y qué es en lo que se puede él introducir o participar. ¿Cuáles serían las semejanzas y diferencias entre competencias matemáticas y profesionales? Bueno, evidentemente las semejanzas pues tienen que ver con que una competencia, ya sea matemática o profesional, significa que somos capaces de hacer algo. Además, que todas, sin importar si son matemáticas, profesionales o cualquier otra, son conjuntos, como lo hemos dicho varias veces, de habilidades, conocimientos, aptitudes, cualidades necesarias y todo. ¿Para qué? Para desarrollar las actividades de la vida cotidiana. Eso ya es importante mencionarlo. Se desarrollan durante la formación escolar y, esto es importante, permiten al individuo acceder a a una mejor calidad de vida que la que tiene. Porque si yo soy competente, si soy capaz de hacer algo, eso me va a permitir desenvolverme mejor y acceder a mejores oportunidades. Y las diferencias, pues principalmente tienen que ver en los contextos y las etapas en donde se aplican, porque las matemáticas generalmente se limitan al ámbito, perdón, las profesionales generalmente se limitan al ámbito profesional y las matemáticas no, porque pueden aplicarse en cualquier etapa de la vida. Además, las competencias profesionales específicamente se dan en la educación superior y en los posgrados, mientras que las matemáticas puede ser también en ellas, pero también en los niveles de educación básico y medio superior. Y por último, las competencias matemáticas se pretende que sean o se alcance para el total de la población que hay en este caso, en una nación, por ejemplo, pero las profesionales no necesariamente. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las competencias matemáticas que hay en los distintos grados educativos? Empezamos con las de secundaria, que aquí vemos cuáles son. Resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados, manejar técnicas eficientemente. Y además, esto se obtuvo del Acuerdo 592, el que establece los lineamientos de la educación básica. Se dice que los egresados de nivel secundaria son capaces de efectuar cálculos con expresiones algebraicas, formular ecuaciones, resolver problemas geométricos, calcular porcentajes y probabilidades, además de utilizar, interpretar elementos gráficos. Ahora, en cuanto a las competencias de los egresados de preparatoria, se obtuvo del Acuerdo 444 de la SEP. Bueno, están enlistadas ahí en ese documento y son estas. Construye, interpreta modelos matemáticos y bueno, no tiene chiste que las lea, sino pues simplemente están ahí expuestas. Y las de nivel superior, bueno, pues no hay como tal un modelo general de competencias matemáticas en general de ningún área, sino más bien en lo que se establece en la Ley General de Educación Superior. Las competencias deben estar enfocadas
hacia el ámbito profesional y basadas en lo que demanda el mercado laboral. Además, deben, esto es yo creo que lo que más les interesa, de- deben servir para desarrollar habilidades y destrezas específicas de los sectores productivos. En ese sentido, bueno, pues ¿a qué se refiere? Pues dependiendo de cada área del conocimiento, de qué sector nos estemos enfocando, es en el que se va a desarrollar esas habilidades y destrezas. Además de que, bueno, la ley también dice que dependiendo de los distintos eh, elementos de gobierno, qué atribuciones tienen. En este caso, la autoridad federal es la que emite las legislaciones para todo el país, para la educación a nivel superior. De ahí las autoridades estatales y las instituciones públicas de educación superior deben alinear sus planes y programas de estudio de acuerdo con lo que dice la ley federal, y además de eso las IPES, las instituciones públicas de educación superior, o en general cualquier institución de educación superior. Ellos ahí ya definen las competencias a desarrollar dependiendo el área de cada programa educativo. Esta es la bibliografía que ocupé. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero haber llamado, espero haber contribuido positivamente a este tema de las competencias matemáticas. Son bienvenidos sus comentarios de retroalimentación. Muchas gracias. Hasta la próxima.